No. I do. Don't pay any attention to her. She's crazy. Are you going to stay long? I don't know yet. Would you like me to? I don't know where you would sleep. I don't know either. Yet, but if we could work that out, would you like me to stay? I would. I wouldn't mind. Era muy feliz trabajando con los niños. Sí, eran unos niños encantadores. Si alguno de sus hijos hubiera vivido, hubiera tenido su misma edad y eso... creo que eso era emocionalmente muy tierno para ella. Ella estaba muy identificada con todos los niños huérfanos del mundo. Quería ocuparse de ellos y evitarles los tratos que había recibido y procurarles que fueran atendidos como ella hubiera deseado. Sí, así lo pienso absolutamente. Far away in the South Sea Islands, when a man hurts himself and doesn't want people to see, you know what he does? What? Has somebody else cry for him. How does that help? You'd be surprised. Can I cry for you? That's silly. I'm good at it. I'm okay now. Okay. Bueno, ahora a mis 38 años, cuando miro hacia atrás pienso que ella habría sido una buena madre. Christopher Robert Morley tenía 9 años en 1962. Ahora es un corredor de bolsa en Wall Street. Al recordarlo, lamento que yo la rechazara cuando me quería consolar. Pero recuerdo que cuando ella se arrodillaba para ayudarme a salir de la piscina, era muy tierna y muy cariñosa. En el mundo de fantasía del plató y del rodaje de la película, era muy agradable tener a Marilyn como madre. Alexandra Highwell solo tenía 4 años cuando fue elegida para el reparto como hija de Marilyn. Pensando en todo ello como un adulto, quizá ella estaba triste y no quería involucrarse con nosotros, porque era doloroso para ella, de alguna manera, al no tener su propia familia. Siendo ahora una científica que vive en Florida, el breve encuentro de Alexandra con Marilyn le dejó una imborrable impresión. Pienso que desde entonces ella ha sido para mí un modelo de feminidad. Era simplemente bella, y no era su cara o su figura lo que la hacían tan atractiva, sino su porte. Su forma de moverse y de hablar eran completamente femeninas. I used to come see your mommy, too. She drowned. You ever think about her? Once a year I do. Once a year I do, too. Only once a year? We take flowers to church on her birthday. With Daddy. You put those flowers under that window? Which window? Doesn't she have a stained glass window there or something? Oh, that one. I think so. I forgot. Daddy said we're going to get a new bonnet. He does really? Bianca. You like Bianca? Mucha gente tiene miedo de ser vulnerable. Ella no lo tenía. Lo era vulnerable. Sabe, yo lloraba algunas veces. De hecho, debo admitir que estaba allí sentado, cortando una secuencia, y me ponía a llorar. Porque aquello era sincero. Soy un hombre sencillo, y si un film es sincero, me hace reaccionar, créame. Jimmy, come here. What? I want to hug you. Me too. You two, both of you. You know what you two kids are. What? You're my two sweethearts. My two best sweethearts in the whole world. Hey, you little rascal. Very good. Good. Here we go. Hang it up. Great. That's the first frame. Good.
La entusiasmada voz que se oye a lo lejos pertenece a George Cukor, uno de los 12 directores con los que Marilyn quería trabajar y que propuso a la Fox cuando firmó su contrato en 1955. Ella quería a Cukor en parte porque tenía paciencia y era amable con sus estrellas. Marilyn, que entraba en un estado de ansiedad antes de rodar cada escena, necesitaba de todo el apoyo y el calor que pudiera recibir. Tenía simplemente terror a la cámara. Tanto terror que vomitaba por la mañana los días en que estaba convocada para rodar y permanecía en su camerino tanto tiempo como le era posible evitando la escena. No paraba con el lápiz de labios. Iba a recogerla a las 6 en punto y no estaba lista para ir al plató antes de las 11. Después de cada jornada de trabajo, Marilyn buscaba la aprobación del montador David Bretherton, la primera persona que examinaba las secuencias diarias sobre su aspecto en la pantalla. Me miraba fijamente a los ojos y decía, ¿he estado bien? Yo le contestaba, Dios mío, has estado maravillosa. ¿Lo crees realmente?, decía ella. Y yo repetía, has estado absolutamente maravillosa. Y realmente lo pensaba así. Cukor, enterado de las fragilidades de Marilyn, era extremadamente complaciente cuando podía tenerla en el plató. El 1 de mayo, Marilyn llegó a las 7 de la mañana para volverse a marchar a las 7:30. Otra mañana casi se desmayó bajo un secador de pelo y tuvo que irse a casa. Tenía sinusitis, tenía un virus, perdió la voz, sufría de agotamiento nervioso. El insomnio se convirtió en un hábito diario. Cukor hizo lo que pudo para que la producción siguiera adelante. Rodó las escenas en las que intervenían Dean Martin, Sid Charisse y el resto del reparto. Martin fue convocado para hacer su escena final con el famoso desnudo de Marilyn cuando tira su ropa a la piscina vacía, mientras otra voz leía desde atrás las intervenciones de Marilyn. El 10 de mayo ya había perdido 16 de los 17 primeros días de rodaje. Un médico del estudio confirmó la existencia del virus y le ordenó que permaneciera en cama, pero los nervios empezaron a crisparse. Cukor había filmado todo lo que se podía filmar sin Marilyn y fue forzado a desmantelar el plató. Era una preocupación constante para todos los que estábamos en el plató, una especie de broma cada mañana mientras tomábamos el café y los tons. Yo preguntaba, ¿ha venido incluso antes de empezar? La cuestión más importante era si Marilyn Monroe aparecería, si estaba a punto, dispuesta y con ganas de participar en la realización de la película. El tiempo que se empleó en tratar de llevarla al plató fue algo casi increíble. Me refiero a la paciencia del equipo y especialmente la del director y seguramente la de los directivos, fue excepcional. Fue un infierno para ellos tratar de llevar la película adelante. Yo llamaba a 3 médicos cada día. Uno era su otorrino, porque tenía sinusitis y le daba mucho miedo todo aquello. Por eso tenía un internista y también, por supuesto, su psicoanalista. Quiero decir que tenía enormes problemas personales y el estudio fue ingenuo pensando que eso no ocurriría. Me refiero a que si la película tenía un presupuesto para 8 semanas de rodaje, deberían haberla presupuestado para 16 semanas. Porque querían una película con Marilyn Monroe. Pero hay personas que te hacen crear una película, no fabricarla. O sea, que no es como poner a Elvis Presley delante de una cámara y filmar durante 6 semanas. Se trata de una persona muy, muy diferente. Pienso que fue un error de cálculo y se agravó a causa de lo que había ocurrido con Cleopatra. Marilyn reapareció finalmente en el plató el 14 de mayo. Cuando regresó los días 15 y 16, el rodaje parecía estar en el buen camino, aunque el progreso fue laboriosamente lento. Esta escena de bienvenida entre Marilyn y el perro de la familia, una secuencia de 15 segundos, costó un día entero de rodaje. De cualquier manera, esta vez los retrasos no fueron por su culpa, y parecía disfrutar observando pacientemente toma tras toma cómo el perro seguía fallando en su entrada. Come on, Dad, come on, put your feet up. Speak, speak. I used to come here a long time ago. He remembers me. Chippy. Yes, come on, get over here. Come on. Come on, Dad.
El perro era sensacional en los ensayos. Nunca he visto ensayar tan bien a un perro. Ahí está. ¿No es encantadora? Probablemente se lo pasó muy bien. Alguien decía, todo el mundo decía, que era difícil, pero había alguien que era aún más difícil que ella, ¿sabe? No puedes regañar a un perro si quieres que haga algo. Justamente cuando las cosas empezaban a estabilizarse en el plató, apareció una nueva crisis. El jueves 17 de mayo, 4 días después de que Marilyn volviera al trabajo, un helicóptero que transportaba a Peter Lawford aterrizó en las instalaciones de la Fox y se llevó a Marilyn justo antes del mediodía. Aquella tarde voló a Nueva York para actuar en una lujosa fiesta de cumpleaños en el Madison Square Garden en honor del presidente John Kennedy. Marilyn había sido invitada para cantar feliz cumpleaños al presidente. The late Marilyn Monroe. Los ejecutivos de la Fox estaban desesperados. El jefe de los estudios, Peter LeVates, había ordenado personalmente a Marilyn que no asistiera. Cukor le había suplicado y de nuevo tuvo que cerrar el plató en cuanto ella se fue. Pero para Marilyn, de la que ya entonces se decía que tenía un affair con Kennedy, la invitación fue irresistible. Dios mío, era una chica realmente... Había salido de la calle. Tenía una madre que no estaba en su sano juicio, un padre que desapareció, y estando profundamente alterada, iba ahora al Madison Square Garden con un vestido hecho especialmente para la ocasión, un vestido hecho para cantarle feliz cumpleaños al presidente. ¿Y a qué presidente? Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Everybody, happy birthday. Cukor estaba enfadado y el estudio también. Había un sentimiento de rencor, ¿sabe? Todo el mundo había sido lo bastante paciente y había tratado de hacer todo lo que podía, y ahora ella les hacía esto. Recuerdo que estaba con Cukor en ese momento. Estábamos sorprendidos y enfurecidos porque se hubiera ido. Cukor estaba especialmente disgustado. Empezó a sentir una especie de impotencia en aquella situación. Insensible a lo que él había hecho o a lo que el estudio le había dicho, ella hacía lo que quería. Cuando LeVates despidió a Marilyn 3 semanas después, puso aquella escapada a Nueva York como excusa. Pero la documentación del estudio, incluido el diario de rodaje de Algo Fallará, sugiere que Marilyn tenía permiso para irse y que la Fox cambió su postura cuando el rodaje excedió la planificación. Oh, no, lo supimos un par de semanas antes. Bueno, yo no vi el permiso por escrito, pero todo el mundo sabía que se iría, que tenía permiso. Todos sabían que se iba y que filmarían sin ella. Estaban muy desconcertados, incluso yo mismo, y era una situación muy estúpida. Si hubiera tenido experiencia, hubiera ido con ella. Tendríamos más publicidad para la película si hubiéramos hecho lo más normal. Debería haber ido con un letrero que dijera Algo Fallará en lugar de preocuparme de si ella se iba o de lo que pensaba el estudio. En cuanto el estudio se enteró, deberíamos haber puesto a nuestra cámara allí, con ella y el presidente. Se hubiera vuelto atrás, es lo que deberíamos haber hecho en lugar de decir, ¿cómo puede irse así? Marilyn Monroe volvió de la fiesta de cumpleaños del presidente Kennedy el lunes 21 de mayo. Como Cukor se temía, el viaje la había agotado hasta el punto de no poder hacer primeros planos, y se pasó el día haciendo nuevas tomas de la escena con los niños. All right, let's get it out. That's good. I'd like you one more.
Las cosas empeoraron al día siguiente cuando Dean Martin se presentó resfriado. Marilyn, que todavía trataba de librarse de su virus, no quiso trabajar con él, a pesar de las garantías de los médicos del estudio de que no era contagioso. Cukor poco podía hacer, pero puso manos a la obra. El día se dedicó a refilmar antiguas escenas. La tensión crecía en el plató y la inseguridad y la paranoia de Marilyn hicieron su aparición. Se deshizo de un postizo rubio simplemente porque ella ya era rubia. Además, llamó una noche a Weinstein con una queja extravagante. Si Charisse, dijo, estaba rellenando sus pechos. Marilyn, ¿cómo lo sabes? Hace tiempo que no te he visto por el plató. Y añadí, además estamos filmándola en camisón. ¿Cómo va a rellenarse el pecho? Ella me dijo, eres un ingenuo. Puedes poner el relleno por debajo con cinta adhesiva. Oh, qué interesante, no lo sabía. Pero si piensas que le voy a decir a Cid Charisse que sus pechos son demasiado grandes, te equivocas. Ella dijo, de acuerdo, rellenaré también los míos. Con esos pechos tan bonitos le dije, no lo hagas, sería un crimen. Y contestó, no, los voy a rellenar y vas a tener que rehacer todo mi vestuario. Afortunadamente para Weinstein, la siguiente escena de Marilyn no requería vestido alguno. Era la escena del desnudo en la piscina. Tal vez la secuencia más famosa hecha para un film que nunca llegó a terminarse. Conforme al guión, aquel austero baño a medianoche era la forma en que Marilyn empujaba a Dean Martin a informar a su nueva esposa de que su primera mujer había vuelto. Get out of there. Oh, Stephen, back in. Come on. What is so refreshing? You know, I could just stand there. You know what? Marilyn comenzó la escena llevando un bikini color carne. Pero cuando el cámara observó que se veía el tirante de su sujetador, se lo quitó e hizo la escena al natural. El efecto en el plato 14 y, por supuesto, en toda la Fox fue electrizante. Fue increíble. Me refiero a lo que se decía sobre que Marilyn estuviera bañándose desnuda. Tuvimos que cerrar la puerta o medio estudio hubiera aparecido por allí. Este era el momento culminante del film que no fue terminado. A Marilyn le gustaba hacerlo y me parece recordar que estas son las primeras pruebas que se hicieron. No hubo presiones. Ella podía hacerlo, sacarse la ropa, meterse en la piscina y salir. No hubo todo ese esfuerzo mental que existe cuando se hace una escena con alguien. Yo tenía el albornoz. Y cuando finalmente salió, salió de la piscina y puso el brazo sobre su pecho para taparlo, me hizo poner junto a la cámara y si veía algo que no debía verse, se lo decía. Y ella no permitía que la escena fuera utilizada. Marilyn sabía que su baño, la primera escena auténtica de desnudo de una gran estrella, iba a causar sensación en los medios de comunicación y era natural que lo tuviera en cuenta. Cuando los fotógrafos que tomaron estas instantáneas le pidieron permiso para publicarlas, Marilyn consintió a cambio de una promesa: suprimir a Liz Taylor de las portadas de las revistas de todo el mundo, y así lo hicieron. Durante semanas las fotos aparecieron en 32 países, una especie de homenaje final a la chica de portada más grande de Hollywood. La hacía sentirse importante. Fue el día más feliz de su vida. Se sentía segura. ¿Por qué ese día, en comparación con otros? No lo sé. Pensé que lo peor ya había pasado. Brevemente parecía que era así. Aunque las 4 horas que pasó en la piscina grabaron su infección, Marilyn continuó trabajando bien.
El 26 de mayo rodó esta escena, una imitación de la Garbo en la que pretende ser la criada sueca de Dean Martin. The Swedish maid, Mrs. Bunker, give me permission to take care of children. Nice to meet you, Mrs. Dick. Nicholas, shall we go in now? Would you mind taking these in for me, please? Oh, I'll take it. It's no trouble. I have been waiting for you to come home. Honeymoon is over, yeah? Just begun. Algunos días más tarde, Martin y Monroe trabajaron de nuevo, su primera escena juntos desde que comenzara la filmación. Spends 5 years on an island with a strange man. Would you like it better if I knew him? And it slips her mind. Well, I was going to tell you, but I know how upset you get about little things. Little things. Marilyn había tenido amargas experiencias con sus anteriores partenaires como Tony Curtis y Laurence Olivier y había escogido a Dean Martin como pareja protagonista en gran parte porque eran amigos y sabía que podía contar con él. Debido a su imagen de hombre tolerante con un martini doble en su mano, a Martin parecía que no le molestasen en absoluto las ausencias y retrasos de la Monroe. Dean era maravilloso. Dean la quería. Fue muy paciente y comprensivo, y cuando esperaba lo hacía golpeando sus pelotas de golf. Llevaba siempre un palo con él. Iba tras el plató y daba algunos golpes. Dean Martin nunca dijo una palabra. Se sentaba en su camerino. Él sabía que yo era un joven preocupado y sin experiencia. Me animaba en lugar de animarle yo a él. Weinstein necesitó apoyo otra vez el 27 de mayo. Marilyn telefoneó ese día que estaba enferma y también al día siguiente. Volvió al estudio el 1 de junio, el día de su 36 cumpleaños, pero el ambiente fue horrible. Cukor, desesperado para hacer algún progreso, estaba furioso con la idea de montar una fiesta de cumpleaños en el plató y no dejó ir a Marilyn hasta el final de la jornada. Irónicamente, la tensa tarde produjo una de las escenas más divertidas de la película, una Monroe que trata de hacer pasar a Wally Cox como el hombre con el cual estuvo 5 años en una isla desierta. Making a report to the Geographic Society on the flora and fauna we found on the island. Esta, a la postre, fue la última escena de la carrera de Marilyn Monroe. Ask. Anything. Go ahead, ask. Well, let me see. What kind of an island was it? I'd say it was an ordinary island, wouldn't you say? Like the rest. Small island? Not small. Not large. Medium. Water? Oh, yes, water all around. That's one of the nicest things about Adam. He doesn't talk your ear off. Well... Is there anything else you'd like to ask? No, I don't think so. I've got a good, clear picture now. When should I be running along? Must you? Oh, the Geographic Society insists on punctuality. Thank you. Durante todo el día, muchas flores y botellas de champán llegaron para ella. El estudio no preparó nada especial para su cumpleaños, pero la doble de Marilyn, Evelyn Moriarty, compró un pastel decorado con un bikini y un camisón que llevaba una inmensa tarjeta de felicitación firmada por todo el personal. Fui a la pastelería y escogí el pastel. Lo llevé a la parte trasera del estudio y el ayudante del director me dijo que no lo sacara hasta las 6 porque querían aprovechar el día trabajando al máximo con ella. Así que dejamos el pastel en una habitación contigua y a las 6 lo sacamos con todas las velas puestas. No sé cómo fue que me quedé con una de las pequeñas figuras que iban encima del pastel. Llevaba velas y estas pequeñas muñecas, con un pequeño bikini como el de Marilyn. Normalmente este tipo de cosas acaban por tirarse, pero mi mujer tenía una colección de muñequitas. De esa manera se ha conservado durante años. Un vestuario bastante revelador, debo decir. Cukor se unió al reparto y al resto del equipo en una versión sui generis del feliz cumpleaños, pero no fue una cálida serenata. Había cierto desencanto en todo aquello. Tuvimos que disimular mucho. Fue una celebración fingida. Ella sabía que había sido un cumpleaños muy triste, por todos los problemas que habían ocurrido en la película y todo lo demás. Y siempre miraba la fotografía. Supongo que se la hicieron en el plató y decía que, aunque estaba sonriendo, sus ojos estaban tristes,
porque en su interior no sonreía. Algo no funcionaba. Luciendo una boina de bisón cedida por el departamento de vestuario de la Fox, Marilyn abandonó la tensa reunión junto con Wally Cox. A pesar de las objeciones del estudio, acudió a hacer el saque de honor en un partido de fútbol a beneficio de los minusválidos. Sería su última aparición pública antes de su muerte. El 4 de junio, el lunes después de su 36 cumpleaños, Marilyn volvió a faltar al plató de filmación. Una nueva y definitiva ronda de ausencias había comenzado. Marilyn suspendió por enfermedad de nuevo el martes, el miércoles y el jueves. De acuerdo con el médico del estudio, su sinusitis se reavivó y su temperatura era de 40 grados. No se pronunció sobre cuándo estaría capacitada para volver al trabajo. De inmediato no me lo creí. Me parece que Cukor tampoco, ni nadie del equipo. No estaba por ahí divirtiéndose ni haciendo nada. Simplemente se sentía muy desgraciada. Era una mujer enferma que además padecía lo que es ser una estrella de cine. Únicamente buscaba su camino. Lo que hacía lo hacía porque era una estrella. No se preocupaba por nadie. Y era a la vez destructiva y autodestructiva. Se había llegado a un punto crítico en el rodaje. La producción llevaba un retraso de 16 días respecto al plan establecido y un gasto de $1 millón más que Cleopatra, que aún se estaba rodando en Europa y que era el único gran film de la Fox. El jefe del estudio, Peter Levates, que estaba en Roma intentando detener el flujo de gastos de Cleopatra, se puso furioso cuando le explicaron las últimas ausencias de Marilyn y despotricó: «Hemos dejado a los residentes al cargo del asilo y prácticamente lo han destrozado». Levates ordenó a sus directivos que buscasen una posible sustituta para Marilyn. El alarmado estudio empezó a llamar a todas las actrices del mundo para acordar una entrevista. Corrieron rumores de que la iban a despedir. Pero ¿cuál fue el auténtico problema con Marilyn Monroe? No sé qué pasó aquel fin de semana. Para mí es más interesante lo que ocurrió el día en que murió Marilyn. Esa fue la clave de la cuestión. Creo que ella estaba deprimida. No era que no quisiera hacerlo. Ella quería que la película se hiciera. No quería que la despidieran. Simplemente estaba pasando por una terrible situación. Había algo desesperado y misterioso en los actos de Marilyn. El 5 de junio, según se dice, intentó comentar el caso de la película con el jefe de Levates, el presidente de la Fox, Spiros Skouras. A pesar de que estaba recuperándose de una operación en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Nueva York. El 7 de junio, Marilyn visitó a un cirujano plástico. Le explicó que había estado tomando demasiados medicamentos y que se había caído en la ducha magullándose la cara. El mismo día, el psiquiatra de Marilyn, Dr. Ralph Grinson, que estaba de vacaciones en Suiza, recibió una llamada urgente. Grinson regresó a Los Ángeles esa noche y garantizó al estudio que Marilyn estaría en el plató y en condiciones de acabar la película el lunes. Pero fue demasiado tarde. Cuando faltó al rodaje el viernes 8 de junio, Levates la despidió. Y reportó su acción ordenando a sus abogados que la demandaran por $500,000 por incumplimiento de contrato ese mismo día. No podemos permitirnos tenerla a ella y a Cleopatra al mismo tiempo, explicó el administrador del estudio. Marilyn se quedó atónita. Estaba terriblemente preocupada. No podía creer que la hubieran despedido. Y le era muy difícil aceptarlo. Era como si estuviera escurriendo el bulto y se comportase como un niño travieso. Pienso que ella se sentía realmente degradada por ello. Incluso con nuestros propios hijos llega un momento en que hay que tomar una decisión y hay cosas que no pueden continuar. Algo había de pasar, y la película Algo pasará tuvo la culpa. Y en el estudio dijeron: ya le hemos sacado todo el jugo que podíamos. El día que Marilyn fue despedida, el productor Weinstein arremetió contra ella en la prensa diciendo: incumplió completamente la disciplina profesional y dejó a 104 personas sin trabajo. Desde entonces ha cambiado su punto de vista. La verdadera razón por la que se despidió a Marilyn fue que el rodaje de Cleopatra estaba retrasado con respecto a las previsiones y eso costaba millones. El estudio vendió los derechos para ayudar a financiarla. Tenían esa pequeña película montada en media docena de platós y unas 20 personas detrás. Parecía que Skouras y su mano derecha, Levates, estaban perdiendo el control. Quiero decir que esto es solo que nos fijábamos en Marilyn Monroe. Trato de señalar que
Era un peón en el conjunto del estudio, un peón interesante, es muy triste, es trágico. Es curioso, pero es así como realmente ocurre y es la historia real de Hollywood. Pero el serial que envolvía la película continuaba. El 9 de junio, la Fox anunció que Marilyn Monroe era sustituida por Lee Remick, que fue a la Fox para unas pruebas de vestuario al día siguiente. Remick defendió al estudio por haber despedido a Marilyn. Creo que se le debía despedir, dijo a los periodistas. La industria del cine se está haciendo migas ante nosotros por este tipo de comportamientos. Aunque la decisión era firme, la Fox pasó por alto un importante detalle. El contrato de Dean Martin le daba derecho a aprobar a su partener e inmediatamente rechazó a Lee Remick. Dean se sentó en su camerino cuando nos enteramos que se marchaba y alguien del estudio dijo, vamos a seguir con Lee Remick. Y él contestó, no, no vamos a hacerla con Lee Remick. Y así fue. Le oí decir eso sobre Marilyn y se marchó. Ella estaba muy orgullosa de que Dean Martin la apoyara. Y recuerdo que me enseñó los titulares. Sin Marilyn no hay Dean Martin, o algo parecido. Aquello le hizo mucha gracia. Pronto la Fox se arrepintió del despido de Marilyn Monroe. Cuando Dean Martin rechazó a Lee Remick, el estudio de hecho estaba destruyendo su propia producción y tirando por la borda $2 millones. Pese a lo duro que resultaba echarse atrás, solo había una solución para salvar la película. Varias semanas después de despedirla, demandarla por incumplimiento de contrato y denunciarla en la prensa, la Fox volvía a contratarla. El estudio accedió a pagarle más del doble de su salario original para acabar la película. Estuvimos con ella unos días antes de su muerte y estaba feliz como nunca la habíamos visto. La perspectiva de volver al trabajo la hacía revivir, sintiéndose en buena forma física. Oí decir en el estudio que íbamos a reanudar la película. La llamé el miércoles antes de su fallecimiento y hablé con ella. Comentamos que íbamos a volver a trabajar. Estaba realmente animada. Marilyn obviamente nunca volvió al trabajo. El 4 de agosto, solo un mes antes de que se reanudase la filmación, ocupó los titulares por última vez. Su muerte hizo evidente que sus conflictos durante el rodaje eran muy reales y que su despido fue cruel e injusto. Sin duda era una estrella problemática que luchaba contra la enfermedad y a veces abrumada por el miedo. Una actriz cuyo atractivo venía dado por una mezcla de belleza y dolor que le hacía muy difícil trabajar y últimamente también vivir. Pero Marilyn fue también el chivo expiatorio de la muerte del sistema de Hollywood, un sistema acostumbrado a tratar la creatividad como si fuera una cadena de montaje y tener un control absoluto sobre sus talentos. Marilyn no era una estrella de ese tipo, y sus conflictos eran algo que los jefes del estudio no podían tolerar ni comprender. La propia Marilyn escribió el que podría ser quizá el mejor epitafio para su vida y para su trabajo en esta película. Un extraño y patético telegrama enviado a Robert Kennedy días después de que fuera despedida, declinando una invitación para visitar a la familia Kennedy. Desgraciadamente estoy envuelta en una campaña de protesta en favor de los mínimos derechos que pertenecen a unas cuantas estrellas. Todo lo que exigíamos era nuestro derecho a brillar. My goodness. He's out of... Yes, come here. Yeah. Aren't you ashamed of those suspicions you had about me? That's good. Thank you. Did I say good? Should I be running long? Must you? The Geographic Society is nuts on punctuality. Cut.